Bienvenidos amigos y amigas de Richie Manía a nuestra guía completa de Castlevania Rondo of Blood, donde te contaremos cómo pasar el juego al 100%. En esta guía te vamos a revelar muchos secretos del juego, como la ubicación de los caminos alternativos, la ubicación de las doncellas para que las puedas rescatar, así como datos curiosos y por supuesto que daremos algunos tips para que puedas vencer a los jefes más fácilmente. Vamos a empezar creando un nuevo perfil para iniciar un juego nuevo desde cero. Y con eso comenzamos nuestra aventura. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. La historia de Castlevania Rondo of Blood comienza cuando un grupo de malvados humanos dirigidos por el sacerdote Shaft deciden revivir a Drácula tras haber pasado 100 años desde su última aparición. La humanidad está en peligro, pero hay un grupo de humanos con el poder suficiente para detener a Drácula, y nos referimos al clan Belmont. Los Belmont han sido cazadores de vampiros durante generaciones y en Castlevania Rondo of Blood es el turno de Richter Belmont para detener a Drácula. Richter Belmont es descendiente de Simon Belmont y de Trevor Belmont, y en Rondo of Blood el malvado sacerdote Shaft ha raptado a su prometida Annette para entregarla como sacrificio a Drácula, quien se alimenta de la sangre de bellas doncellas para mantenerse siempre joven y fuerte. Nada tonto ese Drácula, ¿eh? Castlevania Rondo of Blood fue lanzado exclusivamente para Japón el 29 de octubre de 1993 para la consola PC Engine Super CD-ROM bajo el nombre Akumajo Drácula X Chi no Rondo, que literalmente significa Demon Castle Dracula X Reincarnation of Blood, Castillo Demoníaco Drácula X Reencarnación de Sangre. Aquí lo que me llama la atención es que el castillo de Drácula se llama Castillo Demoníaco, Demon Castle. Debido a que la PC Engine Super CD-ROM no tuvo mucho tiempo de vida, este juegazo fue desconocido para muchos gamers en América, al grado que no mucha gente sabía que Rondo of Blood es la precuela del juegazo Symphony of the Night. Castlevania Rondo of Blood consta de 8 fases más una fase 0 que es el prólogo. En el prólogo, Richter enfrenta a la muerte, pero este jefe es fácil, no te preocupes, simplemente mantente lo suficientemente alejado para esquivar sus ataques y acércate cuando tengas oportunidad para golpearlo con tu látigo. Tras un par de golpes, la muerte escapa y deja en paz a Richter. Antes de avanzar en el juego, hablemos de lo básico. Richter Belmont cuenta con el legendario látigo Vampire Killer o Matavampiros, un látigo sagrado que han portado sus antecesores como Simon y Trevor. Si estás jugando desde tu PlayStation 5 o 4, el látigo lo activas con el botón cuadro. Y además del Vampire Killer, cuentas con armas secundarias que te encontrarás a lo largo del juego como dagas, hachas, agua bendita, la cruz boomerang, un reloj, un libro sagrado y una poción de invencibilidad. Para utilizar estas armas secundarias necesitas recolectar corazones y si juntas los suficientes puedes activar el superataque de Richter llamado Item Crash o Item Crush apretando el botón triángulo. También si Richter se agacha y presiona 2 veces el botón X de salto, esto hará que Richter dé un salto rápido hacia atrás y tras este encuentro con la muerte comienza la fase 1. Si eres fanático de Castlevania de Hueso Colorado, te podrás dar cuenta que la fase 1 de Rondo of Blood es muy similar, las escenas son muy similares al primer pueblo en Castlevania 2 de Nintendo e incluso tiene mucho parecido a algunas escenas de Castlevania 3.
La razón es que estamos en el mismo pueblo donde estuvo Simon Belmont en la fase 1, estamos en Algiva. El pueblo de Algiva es atacado por los esbirros de Drácula y si logramos atravesar la fase 1 completa, nos encontramos con el primer jefe, el cual es un dragón llamado Wyvern. Desde la fase 1 encontramos la primera ruta alternativa. Si la seguimos, vamos a terminar enfrentándonos con una serpiente marina. Pero por ahora, ¿qué les parece si tomamos la ruta normal y más adelante en este video revisamos esta ruta alternativa? Ahora, si tomamos la ruta normal en la fase 1, vamos a toparnos con unos enemigos de piedra gigantes antes de llegar con el Wyvern. Estos enemigos realmente son grandes, pero son fáciles de vencer. En este tipo de juegos, en los juegos de antes, los enemigos seguían patrones predefinidos, es decir, eran programados para hacer la misma cosa una y otra vez. Estos hombres de piedra gigante tienen como primer ataque un golpe, el cual puedes evitar manteniéndote agachado o guardando distancia. Salta para pegarles en la parte alta, en el torso con tu látigo y evita sus ataques alejándote de ellos lo suficiente. Su ataque secundario, el cual consiste en arrojar 3 bolas de fuego, se evita de igual manera, cuidando tu distancia. Recuerda destruir los candelabros para tener suficientes corazones para cuando llegues con el jefe de la fase 1, el cual es un dragón. Justo después de vencer a los hombres gigantes de piedra, notarás que la música cambia. Esta música siempre va a aparecer justo antes de que llegues con el jefe. En esta antesala al jefe, rompe todos los candelabros y las vasijas y todo lo que encuentres para obtener el hacha. Con el hacha será súper sencillo destruir al Wyvern, ya que bastará con aventarle hachazos para irle minando rápidamente su vida y vencerle. Este dragón tiene 2 ataques. El primero consiste en arrojar fuego, el cual puedes evitar manteniéndote lo suficientemente alejado, casi a la esquina de la pantalla, y el segundo ataque es que el dragón baja intentando capturarte. Una vez que eliminamos a los jefes, aparecerá una esfera de energía, la cual debemos tomar para pasar a la siguiente fase y la cual nos renueva la energía del personaje. Ahora pasemos a la fase 2. La fase 2 es muy importante porque en esta fase es donde podemos rescatar a Maria Reinhardt. Al inicio de la fase, lo más molesto son estos cuervos, los cuales es más sencillo vencer si utilizas las dagas. Al finalizar el jardín lleno de cuervos, te vas a topar con un caballero que arroja hachas. Para derrotarle simplemente golpéalo con tu látigo, incluso cuando va a lanzar sus hachas o especialmente en ese momento, ya que el látigo destruirá las hachas y así no te tocarán. Después de vencer al caballero, bajará el puente y podremos entrar finalmente al castillo de Drácula, el Demon Castle, el castillo demoníaco. Una vez dentro del castillo, simplemente sigue avanzando y vence a todos los enemigos que vayan apareciendo. Aquí te encontrarás a una especie de zombies con túnicas moradas y a unos ojos flotantes de color amarillo. Estos ojos es más fácil vencerlos si te quedas quieto unos segundos para analizar la trayectoria que tomen. Una vez que los tengas a una distancia adecuada, golpéalos con tu látigo. Se necesitan 2 latigazos para eliminarlos y por lo general ellos se acercan, pero no lo suficiente para hacerte daño, más bien esperan que tú des el movimiento y choques con ellos. Eso sí, se mueven mucho, así que ten cuidado. Si sigues avanzando, llegará un momento en tu viaje por el castillo que te encontrarás con el Behemoth, un guardián gigante que parece un perro que te empezará a perseguir. Mucho ojo, aquí tienes 2 opciones. La primera es avanzar y escapar de él. La otra es que podrías caer por alguno de los agujeros que aparecen mientras escapas. Si caes por uno de los agujeros, te irás por el camino secundario. Por ahora yo no recomiendo eso. Te recomiendo más bien escapar del Behemoth avanzando, porque así tendrás la posibilidad de rescatar a María. Y para rescatarla, debemos encontrar la llave en el pasillo donde escapamos del Behemoth. La llave está en alguno de los candelabros, por lo que recuerda romperlos para encontrar la llave. La llave se encuentra en el 5.º candelabro de la habitación. Después de saltar el primer agujero, continúa tu camino de frente para que puedas escapar del Behemoth. Sigue avanzando y tendrás la oportunidad de utilizar la llave para rescatar a Maria Reinhardt, quien estaba a punto de ser sacrificada.
Para utilizar la llave, simplemente estando cerca de la puerta, aprieta la palanca de dirección hacia arriba y el botón de cuadro, al igual que si utilizaras alguno de los ítems secundarios. María Reynard es pariente lejana de la familia Belmont, es cazavampiros y se encuentra en el castillo para derrotar a Drácula. Es una niña de tan solo 12 años, pero no la subestimes, ya que en el juego es, en mi opinión, incluso más fuerte que el mismo Richter Belmont. Durante el juego, puedes cambiar el personaje y pasarlo utilizando a María. Si utilizas a María, las animaciones serán distintas, totalmente adaptadas a María. Yo en lo personal, solo me elijo a María para después de pasar el juego desbloquear los caminos alternativos, pero también la podrías utilizar en las fases que te sean más difíciles, ya que María cuenta con doble salto, se puede barrer, es más rápida y arroja palomas, las cuales suena raro pero son muy efectivas para atacar a distancia. Además de que sus armas secundarias son realmente muy geniales, muy divertidas, utiliza gatitos, tortugas, dragones y pajaritos. Una vez que rescatamos a María, podemos seguir con nuestro viaje, subimos las escaleras y pronto llegaremos con el jefe de la fase 2, el hombre lobo. El hombre lobo es un enemigo difícil porque se mueve mucho, pero el agua bendita será de mucha ayuda y mantenernos a distancia. Algo que notamos es que justo cuando salta y se queda pegado en una de las paredes, ese es un buen momento para darle un latigazo. El hombre lobo repite ese patrón, salta de pared a pared y justo cuando llega a la otra pared, en ese momento es vulnerable a un latigazo. Cuando esté en medio, le puedes aventar agua bendita. La clave para vencer a este enemigo es la paciencia, y si tienes suficientes corazones, puedes aplicar el ítem Crash de agua bendita, lo cual le bajará bastante energía. La fase 3 es en la capilla. Esta fase es de las más emocionantes debido a la música y realmente no es una fase difícil. Los enemigos más difíciles aquí serían los hombres pulga. Esos enanitos son un dolor de cabeza a lo largo de todo el juego. Los hombres pulga, cuando los programaron, el programador les hizo varios movimientos, o sea, les puso varios movimientos. Y de hecho, si te quedas quieto y te pones a analizarlo, el hombre pulga tiene diferentes formas de atacarte. Ahora, un atajo interesante en la fase 3 es justo después de pasar una cruz enorme, te encontrarás con unas escaleras muy largas, llenas de hombres pulga. Justo al finalizar las escaleras hay un piso falso que si saltas en él hará que caigas y llegues al sótano. Si avanzas por el sótano, eventualmente llegarás con el jefe de esta fase, que es el Minotauro. En la antesala, antes de llegar con el Minotauro, recuerda tomar la cruz y los corazones, rompiendo los candelabros. Es mucho más sencillo de vencer este Minotauro si utilizas el ítem Crash con la cruz. El Minotauro tiene 5 ataques: golpea con el hacha, escupe y te convierte en piedra. El tercero es que se avienta como si fuera un misil, como el torpedo de Bison. El cuarto es que avienta piedras del suelo. Y el quinto es que salta hacia ti y te quiere dar un hachazo. Cuando se arroje como misil, intenta subirte a una plataforma para saltarlo. Si le avientas la cruz, el hacha lo defenderá, así que no le avientes la cruz. Para derrotarle, tienes que acercarte lo suficiente para darle latigazos. Tú avanza con confianza, acércatele. Al morir, dará un ataque final, el cual podrías evitar saltando con las plataformas o resistir si tienes suficiente energía. Y sigue la fase 4, pero amigos y amigas, les tengo que decir que hasta aquí vamos a dejar el episodio por el día de hoy, porque faltan aún muchísimos detalles y me gustaría que los tomemos con un poquito más de calma en el siguiente episodio. Muchas gracias amigos y amigas de Richie Manía por su apoyo. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos dio la oportunidad de hacer este divertidísimo episodio. Y bueno, los esperamos en la segunda parte de esta guía completa de Castlevania Rondo of Blood.
Recuerda regalarnos tu like y dejarnos tus comentarios para saber qué opinas o para saber tus dudas. Si quieres que hablemos de algo en particular sobre este juego, déjanos tus comentarios y nosotros lo atenderemos en el siguiente video. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo episodio. No te pierdas la parte 2 de esta super guía de Castlevania Rondo of Blood. Gracias y hasta la próxima.